en esta tarde solamente, bueno, nos ha tocado hablar acerca de madres con complicaciones, a ver cómo es esto, posparto. Muy bien. Si estamos hablando de complicaciones por posparto, ya la palabra dice posparto. Y entonces nuestra paciente se refiere exactamente a una puérpera. Es el vocablo más común que nosotros conocemos y del cual casi todos los días hablamos. Decimos puérpera, ¿verdad? Y esta etapa del puerperio en la mujer es muy importante. A veces se pasa por desapercibido y se piensa que ya, es puérpera, ¿no? Y entonces ya pasó el peligro, ya, bueno, ya, ¿no? La tenemos allí. Sin embargo, no es así. Ustedes saben que este periodo es uno de los periodos más peligrosos. Además, es también es causa de la muerte materna hoy en día. Saben ustedes que en el periodo parto y puerperio es donde más causa muerte en nuestras mujeres. Y eso, si estamos hablando a nivel institucional. Y esta cifra aumenta si hablamos de nivel de periferia, de zonas rurales, de zonas altoandinas, donde no hay mucha capacidad de resolución de problemas y donde a veces hay escasez también de personal. Pero ¿qué hablamos de nuestra institución, ya de una institución hospitalaria? ¿Hay o no hay también? También puede haber, también puede haber. Y es lamentable porque si estamos en una institución especializada, yo considero que no debería de haber, ¿verdad? Para eso estamos preparados. Sin embargo, las situaciones que ocurren de muerte materna son por otras razones también, ¿no? Porque ya vienen complicadas y mucho más. Entonces, puerperio ya lo conocemos. ¿Dónde inicia? Inicia desde la etapa del alumbramiento, ¿sí? La etapa del alumbramiento cuando se expulsa la placenta y luego esto va a durar más o menos de 2 a 6 semanas. Alguna literatura dicen 8, pero bueno, más lo conocemos como de 2 a 6 semanas y que transcurren más o menos 40 días. Y de ahí el nombre que se le daba antiguamente y algunos todavía lo hablan y dicen la cuarentena, ¿no? Donde ese periodo peligroso, las mujeres en casa no hacían nada, estaban prácticamente con ayuda y prácticamente todo giraba alrededor de la puérpera. Bueno, en casa yo me imagino que eso debería de ser, pero ¿qué es en el ambiente hospitalario? ¿Cómo tratamos a nuestras puérperas? Bueno, en este periodo entonces es muy importante porque el organismo de la mujer, como lo sabemos, va a empezar a regresionar a su estado normal. Pero también hay una parte importante que se está preparando para otra nueva etapa de la vida de la mujer. ¿Cuál es? La lactancia materna. Y las hormonas empiezan allí también a activarse y empieza entonces el periodo de la lactancia. Las etapas del puerperio ya lo conocemos, son las 3 etapas, que algunas hablan 4, pero más las conocemos por 3. El puerperio inmediato, mediato y tardío. El tardío es que se diferencia en 2 y le dicen tardío o también le dicen el alejado, ¿no? El alejado. Pero lo importante es conocer que tenemos 3 etapas y que con nosotros en la institución hospitalaria generalmente la vamos a tener en algunos casos hasta el puerperio mediato. Eso si hablamos de las postcesariadas, porque ahora con el parto vaginal la estancia hospitalaria solamente es de 48 horas es lo que mínimamente queda. En épocas que hemos tenido gran demanda de puérperas, ¿se acuerdan que hacían alta precoz? Sí, pero con gran riesgo y con mucho temor de que no se nos compliquen estas pacientitas. Pero lo ideal 48 horas y de allí, de esa manera, podemos observar mejor cómo va este proceso tan importante en la mujer. Entonces, y luego, las complicaciones del puerperio, ustedes saben, va a diferenciarse también del tiempo, del periodo en el que se encuentra, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de las complicaciones más comúnmente conocidas. Hay varias complicaciones, estaba revisando últimamente, hay algunas complicaciones que no se dan mucho en nuestra institución o no vemos mucho en nuestro medio, pero igual algunas es importante mencionarlo. A ver, tenemos entonces las complicaciones, estamos hablando del puerperio, si decimos complicaciones ya no estamos refiriendo al puerperio patológico, que también se le llama, ¿verdad? Porque el puerperio fisiológico
es el que comúnmente todas las que han dado a luz, todas las puérperas, pasan por este periodo de regresión del organismo a su estado habitual, y que cursa normalmente, que ya el cuerpo es tan sabio, está así diseñado y todo vuelve a la normalidad sin ningún problema. Pero en este caso del puerperio patológico, sí hablamos de situaciones que complican y ponen en riesgo la vida de la mujer. En este caso, entonces, hablamos de complicaciones que las vamos a ver de esta manera, las vamos a diferenciar para agruparlas, porque son varias, ¿verdad? Tenemos la hemorragia posparto, una de las principales complicaciones, y dentro de estas pues tenemos las causas, las atonías, los traumatismos del canal del parto, que puede ser las laceraciones cervicales, retención de placenta, alteración de la hemostasia. Luego tenemos la infección puerperal, conocido como, la infección puerperal, y en esta parte, en este problema tenemos aquí identificados 3 más comúnmente vistos: la endometritis, las infecciones del tracto urinario y la mastitis. Y cada una van a estar de acuerdo a los periodos. Ustedes van haciendo memoria y van recordando. Y las enfermedades hipertensivas del embarazo, otro problema de salud pública. Aquí tenemos preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELLP. Generalmente estas patologías sí la vemos en nuestra institución y sí la manejamos a diario, unas con mayor frecuencia que otras, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a tratar de desarrollar y ver cuál es la labor de la enfermera en este periodo del puerperio. Pero para esto necesitamos recordar que hay ciertos factores de riesgo importantes en toda puérpera. Para que suceda una complicación, siempre detrás hay situaciones que ponen en peligro o que son oportunistas, aparecen justo en el embarazo o en el puerperio. Y que estos factores es importante identificarlos. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos, como profesionales, prevenir mayores complicaciones. Y son fáciles de reconocer y podemos nosotros poder evaluarlas. Factores de riesgo. Vamos a ver 3 factores importantes, factores generales. Generales se refiere a todo aquello que envuelve alrededor de la gestante o durante el embarazo, enfermedades que se han presentado muy aparte propiamente dicha del embarazo, como por ejemplo, trae de repente una anemia, o tiene diabetes, u otras enfermedades que también puede tener, como por ejemplo el hipotiroidismo u otras patologías. También aquí en factores generales influyen, miren, también los factores socioeconómicos. Qué tipo de mujer viene, cómo es la parte socioeconómica. El nivel de pacientes que tenemos en San Bartolomé generalmente es de una situación socioeconómica más o menos mediana, que tiende hacia abajo, ¿no? Esto con el fin de que nosotros ya tenemos que tener alerta que estas pacientitas van a venir con complicaciones, que muy probablemente van a ser complicaciones después. Ahí están los medios sépticos, en qué situación vive, ¿no es cierto? Si ha tenido o no controles prenatales, inclusive si hay relaciones sexuales durante el embarazo, que antes se decía no está contraindicado, pero que muchas veces esta situación también pone en riesgo a la gestante y luego se va a poder ver complicaciones en el puerperio. Otro factor de riesgo en relación a la patología del parto. Esto sí ya propiamente en el parto, ¿no? ¿Qué sucede cuando la mujer, por ejemplo, rompe membrana, la gestante, o cuando ingresa microorganismos por vía ascendente hacia el corio y el amnio, si le produce una corioamnionitis? ¿Qué más tenemos allí? Cuando hay rotura prematura de membranas, que es un gran problema, y aquí las colegas de la sala B, siempre tienen pacientitas con rotura prematura de membranas, y no solo son 1, 2, a veces llegan a 5 gestantes con RPM, y ya estamos teniendo allí un factor de riesgo para el puerperio. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Todo durante el parto, ¿no? En las hemorragias que ha habido, partos prolongados, desgarro del canal del parto, hemorragias de alumbramiento y retenciones placentarias. Estos son factores de riesgo en relación a la patología del parto. Ahora en relación con operaciones obstétricas. ¿Y cuál es allí la más importante? Las cesáreas. Las cesáreas muchas veces salvan vidas a las mujeres, ¿no? A las gestantes, en situaciones difíciles, no solamente a las gestantes, sino también al feto.
Sin embargo, esto puede convertirse en un factor de riesgo importante para cuando después entre al periodo del puerperio. Se dice que las altas tasas de endometritis está justamente también en las pacientes postcesariadas, aquellas que han sido sometidas. O sea que no es fácil. A veces las pacientes piden cesárea, cesárea, ya no aguanto, ¿no? Y entonces tenemos que enseñarle y educarle cuáles son los riesgos que pueda tener. Se prolonga más la estancia hospitalaria, el tiempo de recuperación va a ser más larga, ¿no es cierto? Y entonces este factor es importante identificarlo. Y además, ojo, cuando estas cesáreas no son programadas, son hechas de emergencias, son las que tienen más riesgo de infección. Y usted lo hemos comprobado, colegas, hemos comprobado en los servicios pacientitas que han entrado de emergencia y muchas veces vienen de emergencias y no son controladas. Uy, con mayor razón aún, ¿no? Con mayor razón. Bien, entonces, viendo estos factores de riesgo, ahora sí la enfermera entra a tallar aquí. Es importante identificar cuando ingresan nuestras pacientes al servicio estos factores de riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, sabemos que, dentro de lo que es Ministerio de Salud manejamos gran cantidad de pacientes. No hay tiempo, me dirán ustedes, ¿en qué momento lo voy a hacer, no? Pues bien, mientras vamos recibiendo un paciente, vamos preguntando. Desde que ingresa un paciente ya preguntamos. Es más, inclusive nosotros hemos usado como estrategia en el servicio de hospitalización colocar los factores de riesgo en el Cardex. Pero bueno, lamentablemente hemos tenido por aquí algunos problemitas porque ya nos están evaluando que en el Cardex no se puede poner nada agregado, que tiene que ser solo lo que está establecido. Sin embargo, para nosotros el Cardex es importantísimo. ¿Por qué? Porque esa es una radiografía de mi paciente. Mi cerebro lamentablemente no va a poder retener las patologías de las 25 pacientes que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? En el Cardex anotamos, ¿verdad? Allí anotamos estos factores de riesgo. Si queremos alguno de los factores de riesgo, paciente con diabetes, estamos anotando, inclusive su último dato de cifra de glucosa, y todos esos pequeños detalles vamos haciendo, registrando para que nos ayude más adelante en la valoración. O sea, quiere decir que cuando recibimos una paciente puérpera en piso, ya tenemos que ir preguntando si es multípara. Ya tenemos que ir preguntando, ¿tuvo RPM? Si tuvo corianopnitis, o de lo contrario, hacemos una revisión rápida ahí en el informe final y ahí podemos observar todos esos datos. ¿Por qué? Esto me va a servir a mí para planificar, colegas. Es importante. Acá es lo que dice, que el profesional de enfermería debe recabar información importante. Si no es de la historia, puede ser de la forma, por ejemplo, de las hojas del registro de parto. De la hoja de parto, de ahí se puede sacar muchos datos importantes. Esto nos va a servir porque nos va a dar datos valiosos que nos van a servir para poder planificar nuestras actividades, nuestras intervenciones de enfermería. Bien, ahora sí entramos de lleno ya a las patologías en sí para poder ver y recordar qué sucede en el periodo, por ejemplo, la hemorragia del puerperio inmediato, porque si ustedes saben, hay también hemorragias en el puerperio tardío, que casi no lo vemos nosotros, pero ocasionalmente reingresan por una hemorragia, ingresan porque ese útero no ha involucionado correctamente y viene, quizás no en un sangrado activo como lo hace en el inmediato, que ahora vamos a ver, sino está que sangra y son coágulos y grandes y no hay cuando pare, en vez de que sea, como sabemos los loquios, de mayor a menor, la puérpera se va a casa y los loquios es de mayor y nunca disminuye, continúa la cantidad del volumen aumentado. Algo está pasando. Bueno, entonces en la hemorragia del puerperio inmediato son las primeras 24 horas. Esto significa que inclusive esta hemorragia pues se puede presentar inmediatamente después del alumbramiento. Sale la placenta y el útero no tiene la capacidad de contraerse. Hay factores allí fisiológicos que no permiten que el útero se contraiga y entonces aparece la hemorragia. ¿Cuánto es para el parto normal, para considerar hemorragia? 500, más de 500. O sea, 505, ya, una hemorragia. Y en la cesárea es 1000. 1000, ¿no? Bueno, decimos 1000, pero si ustedes se dan cuenta en los registros que hacen, que hacen en el reporte de sala,
de operaciones, los médicos no ponen exactamente. Mucho se subestima o se hace un subregistro y no se puede ver. Por eso ahí dice inclusive que hay hemorragias. Miren, debido a la dificultad para la estimación, el 50% de los casos de hemorragia pasan desapercibidos. A veces no se cuantifica. Por eso es importante que la enfermera siempre informe lo correcto. ¿Por qué? ¿A quién le hacemos daño o a quién le beneficiamos? Si estamos hablando de pacientes, acá no podemos hablar que se benefician otros, sino quien se beneficia es nuestro paciente. Y una cuantificación de este es importante porque va a determinar su recuperación. Ya hemos dicho, un factor de riesgo, la anemia. No se recupera nuestras pacientes con una hemoglobina de 7, demora. Entran en un proceso de infección, se quedan más tiempos, hacen reacción a los medicamentos y se complica la situación. ¿Todo por qué? Porque simplemente la paciente, bueno, pues lamentablemente entró en una hemorragia y no se verificó, no se hizo bien el diagnóstico. Bien, estas hemorragias del puerperio inmediato, pues lo sabemos, la atonía es una de las causas principales, el traumatismo del canal de parto. Casi en estos no hemos visto, ¿no? Las laceraciones que producen hemorragia o desgarros, más lo conocemos como desgarros de primero, segundo, tercer grado, ¿no? Bueno, en este aspecto siempre suturan bien y hay muy pocas veces que hemos visto, y hace muchísimo tiempo hubo un caso de un hematoma, ¿no? Por un desgarro en el 4º piso, ¿se acuerdan? Y que, bueno, es la parte interna cuando hay laceración o desgarro y es más difícil de identificar, pero la paciente, siempre informa. Está con dolor, una puérpera de parto vaginal casi comúnmente, casi no se queja mucho de dolor, igual que una cesárea. Pero si se queja de dolor, pasan las horas. Qué raro, ya no puede ser normal. Hay que inmediatamente comunicar al médico para evaluación. Podría ser que en la parte interna del canal vaginal, por allí esté una laceración o un desgarro oculto. Y se está formando un hematoma y eso se está produciendo dolor. Entonces, esos casos ya no lo estamos viendo, felizmente, a Dios gracias, ya no tenemos, pero no siempre debemos bajar la guardia, siempre tenemos que estar atentos cuando una puérpera se queja de dolor. Lo normalmente ya no debe doler, más es cansancio, agotamiento de la puérpera de parto vaginal, no es dolor, salvo que tenga en los puntos, en las suturas que le hayan hecho, ¿no? Bueno, pero siempre es motivo de observación porque no vaya a ser que estemos frente a un problema de hemorragia en una puérpera inmediata. Retenciones de placenta, sí, claro, alteraciones de la hemostasia, bueno, imagínense que una mujer entra con una alteración de la hemostasia y no se ha detectado a tiempo, ¿no? Estos son los casos de las pacientitas que ingresan sin controles prenatales. Peligrosos, son, como decimos, una cajita de Pandora, siempre decimos, ¿no? Porque no sabemos qué nos traerá. Pero estas alteraciones de la hemostasia a veces no se pueden detectar durante el periodo de gestación. A veces se desencadenan en el trabajo de parto. Hay alteraciones de la hemostasia y no logra tener contractibilidad y no logra esos vasos sanguíneos cerrar con facilidad como lo haría con cualquier otra mujer que no tenga esta patología. Atonía uterina, bueno, ya lo conocemos, es un fallo en las contracciones de la musculatura. ¿Por qué se produce? Bueno, la atonía uterina también tiene factores de riesgo. Recordando, factores de riesgo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? A ver, ¿se han olvidado? Bueno, partos prolongados, claro, sí, hay problemas de atonía, el útero no logra contraerse adecuadamente en un parto prolongado, va más de cuántas, de 10, 12 horas en periodo de dilatación, de dilatación, y en la fase expulsiva también demora, ¿no? Vejiga llena de orina y distendida. Esto generalmente ya se está controlando un poco porque, cuando son cesáreas es mucho más sencillo porque se evacúa a través de la sonda, pero en los partos vaginales casi no se pone sondas, no es como protocolo poner, pero muchas veces puede pasar desapercibido y no se han dado cuenta que la paciente no está evacuando. Nosotros cuando viene a piso, sí, nosotros nos estamos preguntando constantemente, señora, ya orinó, y es fácil de detectar, ¿no es cierto? Cuando hacemos la palpación, ¿qué característica importante nos dice de que hay vejiga llena, hay retención urinaria? ¿Qué característica? ¿El útero cómo está? Desplazado, esa es la característica. No, está con útero, por eso siempre decimos, ¿ha orinado la paciente antes de venir? Decimos, ¿no?, al personal técnico. Sí, dice, pero cuando vemos un tremendo globo, y eso es un gran riesgo. Nos puede hacer atonía ahí, en ese momento. Bueno,
Entonces, es importante verificar y nosotros mismas, por eso, colegas, la recepción de una paciente puérpera es responsabilidad única de la enfermera, no del personal técnico. La enfermera recibe a la puérpera porque ahí vas a identificar tus factores de riesgo, vas a ver un momentito que nos desocupemos y vamos, sí, de frente vamos al útero. Después, señora, bueno, saludamos y ya estamos inmediatamente con el útero, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Inmediatamente ahí palpamos, contraído, no contraído, lateralizado, no lateralizado, sobre, debajo de la cicatriz umbilical. Esa simple valoración que aparece, decimos, aparentemente me quita el tiempo. No me quita el tiempo, colega, me asegura que termine yo bien mi turno y más aún que eso, me asegura que mi paciente no va a entrar en complicaciones. Por eso es importante el recibimiento de las puérperas, que sea exclusividad de la enfermera. Sobre distensión uterina en el embarazo, pues claro, ya cuando viene una puérpera de gemelares, bueno, que casi no hemos visto puérpera de gemelares, pero sí se da en las gran multíparas, ¿no? Sí se da. No hemos tenido muchos casos, pero si hubiera, inmediatamente ya yo tengo que estar. Pero colegas, ¿cómo hacemos si tenemos 25 puérperas o mucho más y tener que estar a toditas haciéndole el masaje cada media hora, cada 30 minutos? No, la educación. Inmediatamente todas las pacientes están lúcidas y entienden y a toditas. Señora, por favor, su masaje. Usted tóquese aquí, el útero, enséñeles, porque después las encontramos sobando su barriguita. ¿Qué estás haciendo, hija? Ah, me estoy sobando el útero y está toda la barriga dándole vueltas. No, ese es el masaje. El masaje, hay que enseñarles a tocar el útero, a palparlo. Este es el útero. Esto masajéate, tiene que estar así. Ahí recién nos van a entender. Y durante todo el día, entonces ellas van a estar siempre, señora, de lejos, ya se hizo su masaje, se están haciendo su masaje y ahí estamos controlando y eso nos va a ayudar muchísimo en realidad en nuestro trabajo y además que ellas participen también en su recuperación. Bien, las manifestaciones clínicas, bueno, ya la conocen, pérdida semática, útero aumentado de tamaño, taquicardia, hipotensión, palidez, bueno, va a ir de grado, de menor a mayor grado. Pero también ha sucedido, colegas, que cuando viene una paciente o cuando entra en atonía, vemos que el útero está contraído muchas veces, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Sí, nos ha pasado, pero está contraído, pero sangra. Otras patologías más podrían estar agregadas allí, pero de todas maneras eso es importante que nosotros tomemos en cuenta y actuemos de inmediato, ¿verdad? De inmediato y comunicar mientras vamos actuando, porque de lo contrario, ustedes saben que en minutos, se nos puede ir la paciente. Eso significa que nuestras acciones tienen que ser rápidas. Por eso están las claves. Clave roja, cuando hay atonía, todas venimos, apoyamos. Ya sabemos que clave, entonces la paciente, hay un problema, vamos con nuestros catéteres, vamos apoyando, una coge la camilla, otra va. Ya tenemos que organizarnos, o ya debe estar establecido para que todos apoyemos en el caso de una atonía uterina. Y muchas de las puérperas ya vienen sin vía, porque reciencito les acaban de sacar. Porque así vienen, de parto vaginal ya vienen sin vía, sin nada, ya listas solamente para que inicien su lactancia materna. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que canalizar hasta 2 vías en una atonía uterina, ¿verdad? En poscesárea ya nos van a comentar, pero en poscesárea de repente hay una ventaja porque las pacientes siempre están con vía, ¿no? Las pacientes de poscesárea. Bueno, no esperemos llegar hasta el último del shock hipovolémico, yo creo que no, vamos a actuar de inmediato. Entonces ya hemos estado hablando de cuáles son nuestras intervenciones. Inmediatamente, pues, bueno, algo importante aquí que estábamos comentando, que cuando hay una atonía, ¿se debería o no se debería colocar la sonda Foley? ¿No? Especialmente cuando hay una hemorragia, ¿no? Nosotros en piso no estamos colocando, sería cuestión de que podamos revisar esa situación y ver cuántas de nuestras pacientes que han hecho atonías, prácticamente si se le ha colocado o no en la sonda Foley, pero debería de ser
Generalmente cuando ya vienen a nuestro piso es como que está controlado, ¿no? Ese es en el sentido del riesgo de la hemorragia. A veces no pensamos en eso y actuamos. ¿Y qué pasa? Que cuando hay una atonía, inmediatamente colocamos la vía, hacemos el masaje, traen el misoprostol, ponen la oxitocina en el suero inmediatamente. ¿Y baja a dónde? Bueno, baja a sala de partos. ¿Qué hacen en sala de partos? Dependiendo del estado del paciente. Colocan, yo he visto solo en algunos casos que están colocando, no en todos colocan sonda Foley, ¿ya? Pero eso sería bueno revisarlo, a ver qué ventaja nos tendría, si nos ayudaría. Claro que sí, porque si es una hemorragia, hay pérdida de líquido, queremos ver cómo está ese balance, si realmente hay gran pérdida y cómo reponemos, cuánto voy a reponer y cuánto está eliminando mi paciente. Entonces es importante. Aquí le hemos considerado que sí hay que ponerle la sonda vesical y yo creo que eso sería algo bueno, algo innovador para nosotros poner o retomar, en todo caso, ¿no? Colocar sonda Foley en el caso de una atonía uterina. Muy bien. La hemorragia del puerperio tardío. ¿A qué se refiere del puerperio tardío? Supuestamente la paciente ya está en casa, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían las causas de la hemorragia de un puerperio tardío? ¿Cuál creen que sea usted? A ver. Más probable es que haya quedado retenido coágulo grande o también puede ser que haya quedado membranas, restos placentarios, que también sí, eso sí puede ser, que lo más. ¿Y qué sucede con las manifestaciones clínicas? Loquios abundantes, rojos, hay una involución uterina. Si vamos a palpar y ya tiene 3 días, el útero, ¿por dónde debería de estar? Por debajo de cicatriz umbilical, 1 a 2 dedos, a 3 dedos por debajo de cicatriz umbilical. Pero ella viene y la vemos que el útero está otra vez a la altura de cicatriz, ese útero no ha involucionado. Es característico cuando vemos estos casos porque masajeamos, reduce, dejamos de masajear, otra vez se distiende, ¿no? Esa es la característica generalmente de los úteros cuando hay algo dentro que no deja contraer, ya sea coágulos, ¿no es cierto? Ya sea restos. Ahora, por eso de ahí la importancia que las puérperas, casi inmediato, vienen 2 horas o 4 horas después, ¿verdad? Deben iniciar, ¿qué? La deambulación para ayudar a eliminar los loquios. Van a ver que la deambulación es importante para varios casos que no, a veces las puérperas, las de parto vaginal es mucho más fácil hacer eso que en la cesárea. Nosotros las podemos levantar, ellas pueden levantarse, pero ¿qué sucede con las pacientes cesáreas? Es más difícil, ¿ah? A veces vemos que está 8 horas, 12 horas y ni un loquio, está seco el pañal. Las chicas quieren hacerle, el personal técnico, quiere hacerle su higiene, pero está limpio, dice la licenciada. Bueno, de todas maneras es importante observar por qué, cuántas horas pasa y no está eliminando loquios, no vaya a ser que retenga. Por eso lo más rápido posible hacer que deambule. La deambulación va a ayudar muchísimo a que puedan eliminar y no tengan estos problemas. Bueno, en el caso de que sea retención de secundinas o retención de membranas, ¿cuál sería la intervención? ¿Cuál es el tratamiento médico? Definitivamente una limpieza, un legrado uterino, y esto pues la enfermera inmediatamente tiene que estar lista, ya debe conocer, ella es la que va a hacer que se realice la exploración ecográfica y los resultados inmediatamente interpretarlo. Ya hay restos, ya al toque ya voy preparándome, sin que me digan, ¿no? Ya voy preparando a mi paciente en EPO, ¿no es cierto? Y haciéndole todos los preparativos porque esa paciente va a ser candidata a que entre a sala de operaciones. Entonces, por eso es importante identificar los resultados cuando vienen a nuestras manos. Nosotros tenemos que estar detrás de esos resultados. A veces pasó las horas. ¿Y la ecografía? La ecografía, me olvidé, ¿no? Entonces, esto es importante porque de aquí podemos identificar problemas y ya podemos ir actuando. ¿Qué más? Ya el tratamiento después, si es que no es resto de secundinas, el tratamiento tiene que ser con antibióticos, ¿verdad? El médico va a indicar, nosotros ya lo sabemos, tenemos que ir preparando para que ella pueda iniciar lo más antes posible, colegas. Cada paciente que ingresa e inicia el antibiótico tiene que ser en nuestro turno. Por favor, es importante no pasarlo para la noche, para la tarde, no, sino cómo hacemos que recupere nuestra paciente. No, ya me dio la hora. Pero lo más importante es eso, colega, los antibióticos son los más importantes. No, pero la hora punta, no sé, deja de hacer todo, deja de escribir, pero
ponemos el antibiótico. Eso es importante porque así vamos a hacer que haya pronta recuperación. Si no, vamos a hacer que nuestra paciente va a prolongarse. Lo tenemos que hacer en bien del paciente, colegas. Yo pienso que si nosotros nos mentalizamos más en eso, nuestras actividades van a ser mucho más con mayor responsabilidad. Bueno, controlamos funciones vitales, es importante, y ver si sigue eliminando los loquios. Recuerden que los loquios tenemos que seguir controlando también, y ver si hay alteraciones en las funciones vitales. Para esto ya sabemos que las pacientes, toda paciente que ya entra en antibióticos, siempre hacemos nuestra famosa hojita de cada 4 horas, ¿no? Hacemos un control estricto. Bien, pasamos ahora a las infecciones puerperales, otro problema de salud en la puérpera. Las infecciones puerperales. ¿Qué sucede con las infecciones puerperales? ¿Cuándo decimos que hay una infección puerperal? ¿Cuál es el síntoma más importante? La fiebre. ¿Y cuándo se presenta? Muy bien. Bueno, ya nos estamos adelantando. Acá estaba hablando, disculpen, aquí estaba hablando un poco de la epidemiología, en que es importante saber que esto compromete la vida, ¿no es cierto? Es importante que es una de las causas de morbimortalidad, las infecciones puerperales, y entonces dice que la OMS dice que afecta alrededor del 15% de la población. Se calcula que ocurren aproximadamente 75,000 muertes maternas por año en países en desarrollo. Esto es una situación en muchas ocasiones difícil de superar debido a que ocasiona infertilidad. Bueno, aquí está hablando ya de las complicaciones de las infecciones puerperales. Esto sí es una de las complicaciones importantes en la mujer. O sea, quiere decir que si no combatimos a tiempo estas infecciones puerperales, pueden traer consecuencias que no vamos a poder revertir. A eso se refiere, ¿no? Bien, entonces ahora sí. La fiebre puerperal, entonces, 38 a más, después de las 24 horas. Es por eso que cuando viene nuestra paciente y hace fiebre, doctor, la paciente, ¿cuántas horas tiene? Va a cumplir, dice, 24 horas. Está dentro de lo normal, ¿no? Pero ya nosotros, como decimos, ya nuestro ojo clínico vamos viendo qué factores de riesgos hay. ¿Qué ha sido esa paciente? RPM, ha tenido parto prolongado, ¿se acuerdan los factores de riesgo? ¿Qué ha sido esta paciente? ¿Ha tenido corioniomnitis? Entonces ya nosotros vamos viendo y vamos dando más énfasis en el cuidado de esta paciente porque ya presentó fiebre casi completando las 24 horas. Casi completando las 24 horas. ¿Cuál es la puerta de entrada? Pues el aparato genital. Sabemos que siempre la vía, el mecanismo de ingreso a los microorganismos es ascendente, ¿verdad? Por eso se dice que los tactos frecuentes es un factor de riesgo para la mujer. ¿Y qué más tenemos aquí? Bueno, además la zona que está muy cerca al ano, ¿verdad? Es altamente contaminado. Por eso nuestras pacientes, la higiene 3 veces al día. Si bien es cierto, la enfermera no lo hace, pero lo supervisa. Ya hiciste la higiene. A veces hay que estar atrás de nuestras queridas técnicas diciéndoles, ya hicieron, a veces dando vueltas, son las 12 y no han hecho el lavado, ¿no? Hay que estar detrás, colegas. Es importante porque eso también ayuda a que nuestra paciente recupere. Recuerden que es una zona altamente contaminada y no puede estar muchas horas sin hacerse higiene, ni mucho menos si no se cambia el pañal. O sea, si la técnica no le hace la higiene, muchas veces las pacientes no se cambian el paño perineal. No se cambian, ustedes se van a dar cuenta. No quieren gastar, dicen, ¿no? No, todavía es el mismo, ponme porque ya no tengo, ¿no? Entonces, pero eso significa que falta educar a nuestras pacientes. Hay que orientar. Señora, aquí se está cultivando microbios, por favor, hay que cambiar eso. Mire, la orina y todo lo demás, la sangre es un caldo de cultivo. Ay, ya dice la paciente, ¿no? Entonces que me compre más, dicen, ¿ver? Pero es que es importante que nosotros siempre estemos conversando, hablando, educando al paciente. De esa manera ellas van a también entender que es importante que se haga la higiene. Ella dice, no, yo me echo agüita, dice, ¿no has escuchado que dicen, yo me echo agüita? No, nada que agüita. Este líquido que tiene la señorita tiene una sustancia especial que va a matar los microorganismos. Ah, ya, entonces que me lave, ¿no? Entonces ya ellas aceptan eso. Muy bien, ¿cuáles son los microorganismos más comunes? Están allí, bueno, el Escherichia coli, Streptococcus fecalis, todo lo que está cerca al ano. Bien, una de las infecciones entonces puerperales más comunes que tenemos es la
Endometritis, ya la conocemos, casi se habla mucho acerca de esta patología que vemos en nuestra institución. Aparece entre el segundo y quinto día, ¿no es cierto? Y miren, ¿dónde está la mayor frecuencia? Pacientes que han sido cesariadas. También, pacientes que han sido cesariadas. Y bueno, pues aquellas que han tenido también retención de secundinas, los RPMs, que ya lo sabemos. Hay muchas pacientes con RPM que están tiempo prolongado en hospitalización, están 2 semanas, 3 semanas. Ellas después, cuando salgan al puerperio, si hiciéramos un estudio, ¿no? Como hacen los médicos en un seguimiento, bueno, no hacen mucho seguimiento, pero ¿cuántos casos encontraríamos si llegan a tener endometritis? Hay muchas pacientes de RPM que ingresan a la sala B y que terminan después con estas infecciones. Tacto vaginal es frecuente y la corioneumonitis también es un factor de riesgo para la endometritis. Las hemorragias puerperales, porque haya habido bastante manipulación en las hemorragias. Recuerden que el médico a veces introduce la mano para hacer compresión cuando hay úteros bien rebeldes, como les decimos, que no logran contraerse, no tienen esa capacidad contráctil, entonces el médico hace esa maniobra de introducir, ¿no es cierto?, la mano. O sea, ahí hay una manipulación que pone en riesgo también a la paciente y luego más adelante se va a ver en el puerperio. Se salva en ese momento, pero el problema es que en el puerperio ocasiona problemas. Signos y síntomas aparecen en las primeras 24 horas, la temperatura mayor o igual a 38, dolor abdominal, dolor pélvico, útero subinvolucionado, doloroso. Ese es bien característico. Ustedes van a ver una endometritis, no se deja, no señorita, gritan como si fuera una herida operatoria. Así, se quejan fuerte de dolor. Ese útero está inflamado o infectado, definitivamente, ¿no? Porque normalmente después del parto el útero no tiene que estar doloroso. Es normal que el útero involucione, pero sin dolor. Loquios malolientes, pero hay muchos casos de endometritis sin loquios malolientes. Hemos visto casos de endometritis, claro, que como están en el segundo, en el tercer día, normalmente no hay ese tipo de loquios. ¿Qué más? Taquicardia materna, definitivamente por la temperatura, o permanece con taquicardia. Y en el hemograma, ¿qué vamos a encontrar? Leucocitosis con desviación izquierda y anemia. Por eso es importante. Viene el resultado. Ya está, de frente lo pasamos. No. Aquí está, doctor, está con leucocitosis, ha salido tanto. Muy bien, licenciada, dice, ¿no? Entonces, es importante identificar nosotros los resultados, colegas, es importante conocerlos y por eso nosotros seguimos insistiendo en anotar en nuestros cards los resultados, porque se nos va la mente, ¿dónde ponemos esos resultados, no? De la desviación izquierda de la leucocitosis. Tratamiento requiere hospitalización definitivamente, antibióticos, antipiréticos, oxitóxicos algunas veces nos hacen instalar nuevamente su cloruro con oxitocina, ¿verdad? Para ayudar a la involución y para mejorar esta situación también. Y a la par que va con los antibióticos. Bueno, es importante la deambulación y estar a la paciente en Fowler, eso es importante. O sea, quiere decir que no echada directamente, sino sentada para ayudar a que elimine, ¿no es cierto? ¿Qué complicaciones habíamos dicho? Las complicaciones, una de ellas, de las infecciones era la infertilidad, pero aquí también podemos ver las infecciones pueden causar propagación y la infección puede llegar hasta las trompas de falopio. Ya hemos dicho por vía ascendente, infección pélvica, parametritis y puede llegar a los vasos linfáticos. Miren hasta dónde. Pueden hacer peritonitis e hilo paralítico. ¿Cuán peligroso es una endometritis? Imagínense, dentro del hospital lo controlamos, pero fuera no lo controlamos. No se puede ver esas situaciones. Aquí hemos estado hablando, acerca de la endometritis. Aquí las intervenciones de enfermería están muy relacionadas con el tratamiento, vamos a la par. La enfermera va controlando, registrando, ¿no es cierto?, valorar los loquios, todo eso en las notas de enfermería vamos a ir anotando. Es importante tener, la paciente va a estar en antibióticos, una de buen calibre, ¿para qué? Para que nos dure, porque los antibióticos ocasionan mucha flebitis y hay que estar cambiando, no duran 3 días, ¿verdad? Duran menos, entonces, pero si colocamos una buena vena y un buen calibre, nos va a ayudar a que esto pueda continuar quizás hasta los 3 días.
siempre controlando las funciones, administrar antipirético. Aquí también está la higiene, que es importante, es parte de nuestra responsabilidad que la paciente continúe con esta higiene 3 veces por día. Y no olvidar en la parte emocional, colegas, decirles, hablarles. Las pacientes a veces estamos mudas por tantas cosas que hacer y el paciente está desesperado, no sabe qué hacer, cuántos días más me voy a quedar, y a veces pregunta y no podemos responder. Es importante esa parte, no dejar, por favor, colegas, la parte emocional. Esta de tromboflebitis también es importante, no, bueno, la he puesto aquí para poder recordar, pero casi no hemos tenido nosotros muchos casos de tromboflebitis, pero sí es importante reconocer que es una infección del endotelio vascular con formación de coágulos, de ahí la importancia, porque esto aparece ¿en dónde? En la zona pélvica, ¿no es cierto? Y en la zona femoral, pero que si se complica, ¿a dónde llega? Hasta pulmones, claro, peligrosísimo, embolia pulmonar, y entonces ahí sí podemos tener problemas con la paciente. Dolor, especialmente en las piernas, por eso esos dolores que parecen raros en la paciente puérpera que no puede caminar, ¿qué está pasando? Es motivo de evaluación médica, ¿sí? Porque podríamos estar frente a una tromboflebitis. Bueno, la manifestación ya vimos, el tratamiento. Aquí habla mucho del tratamiento que debería de ser desde antes del embarazo. Las pacientes no deben estar mucho tiempo en pie, deben movilizarse siempre, evitar traumatismo y en algunos casos, dependiendo, hay que utilizar la heparina. ¿Qué más tenemos? Descansos con frecuencia durante el embarazo y puerperio. Claro, los embarazos muy prolongados. Recuerden que la posición del útero va a presionar ciertas venas y arterias y no permiten la circulación en la gestante. Y luego eso traerá problemas ¿en dónde? En el puerperio. Mastitis, ya la conocemos también. La mastitis, ¿cuál es el factor de riesgo para la mastitis? Colegas, ¿por dónde entra el microorganismo? Por las grietas en él. ¿Eso qué significa? Mala técnica de lactancia materna. Entonces, nuestras pacientes ya desde que nace el bebé, allí nosotros empezamos con la lactancia y tenemos que estar ojito cómo da de lactar. Esa técnica no haga así totalmente. Mientras vamos dando el antibiótico, colocando analgésico, vamos hablándole a la paciente. ¿Para qué? Para evitarnos que esta paciente pueda caer en este problema. ¿Quiénes hacen mastitis? ¿Qué población de puérperas? Las adolescentes, las primíparas o las primíparas, perdón. Claro, hay una primíparas de 40 años, nunca han dado, recién están dando, ¿no? Entonces, eso es importante ayudarlas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la sintomatología? Empieza primero con laceración de la piel, ¿no es cierto? Hay una especie de zona enrojecida, que si eso no se da el tratamiento oportuno, puede aparecer abscesos, más adelante tiene que ser drenado, más adelante tienen que ser a recibir curaciones y va a ser mucho más peligroso. Entonces, nosotros tenemos que ver, generalmente en el 4º piso vemos las pacientes de mastitis, ya cuando hay drenaje de ese absceso y hay curaciones diarias y es terrible porque es un dolor terrible, dolor. Por eso media hora o 15 minutos antes de curación siempre le piden colocar analgésicos, ¿no es cierto? Y es importante la higiene, esas pacientes tienen que bañarse igual, porque dicen ustedes, ¿sabían que la mastitis, quién lleva el microorganismo? El bebé, el recién nacido puede tenerlo en la boca. Y entonces, con esas grietas, fácilmente hace infección, lleva del hospital a casa. ¿Y por qué esto, la mastitis, se produce en el puerperio tardío? Siempre es en el puerperio tardío. A veces reingresan después de 15 días, de 12 días. Entonces, el recién nacido llevó este microorganismo en la zona bucal y contagió a la mamita. Bueno, shock séptico, o más que nada lo que quise poner aquí era la sepsis. La sepsis es una de las infecciones muy conocidas. Viene la sepsis de foco urinario, es el más común que nosotros tenemos en las puérperas. Y que muchas veces reingresan al hospital y una sepsis va a parar a veces en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo identificamos entonces? Los signos y síntomas son importantes en una sepsis. Si hablamos de que no siempre va a ser las vías urinarias, el foco también puede ser la zona pélvica, ¿no es cierto? Donde ha sucedido el parto, puede ser una endometritis que no se curó bien y eso puede estar provocando una infección generalizada. Pero la mayoría de los casos que nosotros vemos es las de origen urinario, ¿sí?
Entonces, que se complican y que eso va a ir en aumento y que, recuerden ustedes que si hay factores que condicionan, como por ejemplo la anemia, no se puede recuperar la paciente, ¿sí? Demora en la recuperación. Entonces, los cuidados de enfermería que tenemos aquí, más que nada, va a ser para identificar. Recuerden que la sepsis, bueno, aquí está hablando todo lo que es sepsis, y recuerden que es importante tener inmediatamente los resultados del laboratorio. ¿Por qué? Un hemograma con leucocitos de 35.000 a más, ya esta paciente está entrando en un periodo séptico. Por eso es importante identificar inmediatamente cuando ingresa la paciente los hemogramas, resultado rápido, y cuando tengamos ese valor mayor de 35.000 ya tenemos que estar llamando, doctor, paciente tiene 35.000, ya está con antibiótico, pero lo que le está dando no va a ser efectivo, se tiene que cambiar la terapéutica. Por eso los hemogramas en una paciente con infecciones es importante el control, que la enfermera lo revise bien y identifique el problema e inmediatamente avise, porque el médico no está las 24 horas al lado del paciente. Hay que llamar. A veces esperamos al otro turno, ya pendiente de la reevaluación, decimos. ¿Y cuánto salió? Bueno, no me acuerdo, ¿no? Entonces, por eso es importante colocar ese resultado. Bueno, la preeclampsia también. Tenemos aquí para hablar sobre preeclampsia. Lo más importante que podemos hablar de preeclampsia es que actualmente se habla de preeclampsia y preeclampsia severa. Preeclampsia a secas, ¿no? Ya no se dice preeclampsia leve, ¿no? Ya no hay esa terminología, es preeclampsia y preeclampsia severa. Recuerden que nosotros tenemos muchos casos y ha aumentado en el hospital los casos de preeclampsia severa. Aquí lo que queremos resaltar es que la enfermera tiene que tener muy en cuenta los signos y síntomas premonitorios. ¿Por qué? Porque de una preeclampsia se puede convertir en eclampsia, o una preeclampsia puede también desencadenar en un síndrome de Hell. Y eso lo vamos viendo en hospitalización. ¿Cómo? A través de los exámenes de laboratorio. Es importante eso, las transaminasas, las pruebas hepáticas, hay que estar haciéndole un control estricto y que los resultados vengan a tiempo. Si dijo 6 horas, en 6 horas tiene que tomarse y hay que ir avisando para que tengan los resultados a tiempo. Recuerden que la preeclampsia en nuestro piso, nosotros hemos tenido inclusive pacientes que han llegado a convulsionar no con la presión es común de 160 a 110, han convulsionado con menos, hasta con 130 80, 130 90, del cual jamás pensaríamos que iba a convulsionar. Ahora, nuestro talón de Aquiles todavía en Bartolomé es el manejo del sulfato de magnesio. ¿En qué casos vamos a usar? En preeclampsia severa. El sulfato de magnesio, recuerden que hay 2 protocolos. Ahorita hay como una, digamos, el Suspan o el CIBAI. No, más se dice por los términos de los que, bueno, los famosos que descubrieron estos o que hicieron estos protocolos. Recuerden que el CIBAI, entonces, de 2 gramos ya. Tienen que tratar de buscar una forma de acordarse, porque vienen a veces las pacientes y dicen, está con CIBAI, y cuando veo, es 1 gramo nada más. CIBAI no es 1 gramo por hora. CIBAI es 2 gramos, es 6 de ataque y 2 por hora. El Suspan es el de menos, que hoy en día están utilizando más porque se hidrata menos. Se dice los médicos, entre comillas, encharcan menos al paciente, utilizan ese término. ¿A qué se refiere? A que sobrehidratamos cuando ponemos 6 gramos, porque recuerden que esto se diluye por lo general en un frasco de 1000. Sin embargo, cuando el paciente es crítico, en unidades críticas no se usa el sulfato en 1000, se usa en Volutrol con menos cantidad de volumen, y ahí se habla de solamente cc por horas, no se habla de 100, 201 gramos, 100, no, hablamos de menos, y eso tenemos que manejarlo bien, porque cuando se traspasa de un lugar a otro, de un servicio a otro, no se hace un buen seguimiento de ese tratamiento de sulfato de magnesio. Y recuerden que puede haber complicaciones con una sobredosis, entonces hay que tener cuidado. Si va entonces 6 por 2 y Suspan 4 por 2, eso es lo que más se van a acordar, 6 por 2, 4 por 2, ¿sí? CIBAI, 6 por 2, muy bien. Bueno, la eclampsia, las convulsiones, los cuidados, disculpen que voy a pasar porque ya estamos sobre la hora. El Hell, ¿por qué hablamos del Hell? Hay pacientes con síndrome de Hell que están caminando y no aparecen, van a entrar a la UCI y están caminando con su síndrome de Hell. ¿Por qué? ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el problema? En órganos blandos, ya en el hígado. Empieza el problema de ¿cuál es el principal signo del síndrome de Hell? El sangrado, pero ¿a través de qué se refleja en los análisis? Las plaquetas, plaquetopenia, ya, Hell. ¿Menor de cuánto? No, 70.000, 100.000, no.
La plaquetopenia en síndrome de Gel, bueno, los médicos manejan 50,000, pero en UCI dicen no, 25,000 ya cuando la pobre está, ¿no? Porque hemos tenido plaquetopenia en piso. Hemos tenido, bueno, en la unidad de cuidados de UCEO, ahí hemos tenido de 50,000. No, todavía no, dicen, ¿no? Bueno, como la ven la paciente tranquila, pero el problema está internamente. Ahí es el problema. Por eso es importante los exámenes. Los exámenes dependen mucho del personal de enfermería, que se efectivicen y se consigan a tiempo, porque eso va a utilizarse siempre. Se hace cada 6 horas el control de plaquetas cuando se inicia el tratamiento. Y el tratamiento que utilizan, el protocolo de dexametasona, ¿sí? Muy bien. Y finalmente los trastornos emocionales, llegamos al final. Este es un aspecto importante, colegas. Hemos tenido en los otros años seguido pacientes con problemas con trastornos mentales, problemas con psicosis puerperal. ¿Cómo identificamos? La enfermera conoce y se da cuenta cómo viene la paciente, cómo se manifiesta, cómo se desenvuelve. Y ya nos vamos dando cuenta que esa paciente tiene reacciones raras, ¿no? Pero dicen que es importante que nosotros observemos, pero lo más importante es ser cautelosos. No podemos inmediatamente dar el diagnóstico. Nosotros tenemos que preguntar a la familia, indagar si tiene algún problemita, porque recuerden ustedes que la parte emocional es muy delicada. Se pueden ofender las pacientes y nosotros le tildamos o le ponemos sobrenombres. Entonces, eso necesitamos primero escuchar al paciente. Primero es observar. Ya desde la forma que ingresa, caminando, viene, o los gestos que hace. Y lo más importante, ¿qué atención le brinda al recién nacido? Si vemos que hay rechazo, hay algún problema ahí. No quiere atenderlo, le manda al personal que lo cambie, que se lo lleve, que llora mucho, se queja. Ya nos está dando rasgos importantes que algún problema emocional pueda tener. Y que si eso no lo tratamos a tiempo, se puede complicar. También hay otros casos de pacientes que ya vienen con problemas, trastornos emocionales. Ahí sí mucho más difícil, ya tiene que entrar el especialista para que nos ayude con el tratamiento, ¿verdad? Y hemos tenido casos de pacientes que sean pacientes con problemas mentales y que han inclusive querido atentar contra su vida y qué difícil el manejo. Generalmente casi no manejamos esos tipos de pacientes. Pero es importante tener mucha paciencia y tratar con mucho tino a nuestras pacientes con problemas de trastornos mentales. Muy bien, colegas, entonces, un granito de prevención vale más que una tonelada de medicación. Muy bien, gracias.